continúe bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Amén. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 de Mateo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque en su gracia y misericordia nos da vida, nos da salud, nos da fuerza y nos da la bendición de estar en este lugar. Amén. Para alabarle, para glorificarle, para agradecerle por todas sus bondades y también para escuchar su voz. Amén. Porque Él siempre tiene palabra para nosotros. Amén. Amén. Mateo capítulo 16, vamos a leer 4 versículos. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Padre bueno, gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, la cual tomamos, Señor, para la enseñanza de este día. No solo de pan vive el hombre, mi Dios. Necesitamos toda palabra que sale de tu boca, mi Dios, que viene de tu presencia. Necesitamos esa palabra, como dijo Pedro, que tiene vida. ¿A quién iremos?, preguntó Pedro. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y por eso estamos aquí, Señor, con nuestros oídos prestos y atentos, Señor, para escuchar tu voz, tu palabra, y prestar atención, Señor, para recibir lo que tú deseas para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella ministra nuestras vidas. Vivifícanos a través de ella. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. El tema de la enseñanza es las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. Amén. Amén. Gloria a Dios. La multitud que sigue a Jesús y que le acompaña en el ministerio, mucha de esa gente que sigue a Jesús está siguiéndole porque está viendo milagros, señales, prodigios, maravillas. O sea, está viendo el poder de Dios manifestado a través de Jesucristo. Pero recordemos que no solamente esa multitud seguía a Jesús, sino que los fariseos, los saduceos y también los escribas y todas las personas que tenían cierta autoridad en el templo y cierta autoridad con respecto a las leyes de Dios, seguían a Jesús porque ellos decían: este es un impostor. Los saduceos, los fariseos y también gran parte de la multitud influenciada por ellos decían: este hombre es un impostor, este no es quien dice ser. Él dice ser hijo de Dios, dice ser el Mesías, dice ser el Cristo, dice ser el enviado por Dios. Pero nosotros pensamos, creemos, sospechamos que Él es un impostor, un falso Cristo, un falso hijo de Dios, un falso Mesías. Y motivados por esto, ellos, a pesar de que ven los milagros, ven las señales, ven los prodigios, le dicen: queremos que nos muestres una señal.
Danos una señal del cielo, danos una señal diferente. Esto de los milagros ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Ya no nos convence con los milagros. Ya no nos convence que un ciego vea, que un sordo oiga, que un mudo hable, que un paralítico se levante, que una mujer con flujo de sangre quede sana, que resucites a un muerto como la hija de Jairo, o que resucites a un muerto como el hijo de la viuda de Naín. Eso no nos convence. Necesitamos una señal más grande, necesitamos una señal más impactante, necesitamos una señal que en verdad nos dé testimonio de que tú eres el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, el Mesías. Gloria a Dios. Y esta gente alega que nada de lo que Jesús viene haciendo es una señal grande, majestuosa, sino que ellos quieren una señal diferente. Cualquier parecido con la realidad del hombre y la mujer de hoy, al cual usted y yo tenemos la oportunidad de predicarle, podríamos decir, es mera coincidencia. La gente hoy en día todavía quiere que Dios le envíe un ángel para que ese ángel le diga que sí tiene que creer en Jesús, que sí debe buscar en la palabra el testimonio de Jesús. Ellos necesitan una manifestación sobrenatural para decir: yo también voy a creer en Jesús. Y tenemos un mundo que desvía la mirada de la palabra de Dios, del testimonio que está escrito en la palabra de Dios y el testimonio que escribió la historia secular acerca de Jesús, y dice: no. Bueno, Jesús sí, él es el Cristo, el Hijo de Dios, pero María es la que me ha ayudado. Yo recuerdo que cuando era soltero, San Antonio, yo le prendí 50,000 velas y me llegó una esposa. Y el mundo sigue diciendo que Judas fue el que le ayudó, porque como ellos tienen tanto santo, entonces a algunos se le ocurrió que Judas también es San Judas. Y no sé si ustedes han visto una estampita que dice San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, San Benito, San yo no sé qué, y Santa María, y Santa Marta, y Santa Juana, y Santa Petra, y Santa... Todas las mujeres son santas, según. En la Iglesia Católica, ellos han creado un lugar donde han canonizado a cientos de mujeres, o miles de mujeres, y cientos y miles de hombres, y ellos dicen: estos son santos, estos les pueden ayudar. A los casos pequeños, remítanos a ellos. Y miren, buscan la palabra y dicen: Moisés, cuando estaba enfrente del pueblo, estaba cargado y no podía. Entonces vino su suegro y le aconsejó y le dijo: busca hombres sabios para que ellos juzguen los casos pequeños y los grandes, que te los traigan a ti. Entonces la Iglesia Católica, basada en esto, dicen así: ellos pueden ayudarle en sus casos pequeños. Cuando usted tenga una situación más grande, ahí sí, llévenla, remítanla a Jesús. Pero nada de eso es conforme a las Escrituras, sino que Jesucristo abrió un camino, y antes de abrir ese camino, Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces se presenta como único camino. Sin embargo, el hombre, no conforme con las palabras de Jesús, dice: no, existen muchos caminos, porque todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios. Si tú tienes tu religión, esa te va a llevar a Dios. Si tú tienes una forma de creer, eso te va a llevar a Dios. Si tú tienes una vida, eso te va a llevar a Dios, siempre que sea bueno. Porque si la vida que lleva y el camino que lleva es malo, ese no te va a llevar a Dios. Entonces las personas creen que por sus propias obras, por su propio mérito, por su propia fuerza, pueden llegar a Dios. Pero dice la Biblia que se necesita un mediador. Dice la palabra así: hay un solo Dios y hay un solo mediador. No dice hay muchos mediadores, dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Necesitamos de ese gran mediador.
usted y yo como iglesia tenemos ese mediador. Y dice la palabra que Él intercede por nosotros, que Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los que ya están salvos, intercediendo por los que formamos parte de la iglesia, intercediendo por los que reconocimos a Jesucristo como Señor, Dios, Rey y Salvador. ¿Y por qué necesitará nuestro Señor Jesucristo interceder por nosotros? Porque al igual que ese pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, nosotros también pecamos, también fallamos, pero Jesucristo está intercediendo también por nosotros. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces no sabemos, pero aún el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Qué gran bendición tenemos, Señor Dios. ¿Sabe qué? Para aquellos que me escuchan y me ven en los medios, tengo una palabra. Si usted no es hijo de Dios, esto no aplica para usted. Para los que no son hijos de Dios, no tenemos a Jesucristo intercediendo, no tenemos al Espíritu Santo intercediendo en sus oraciones, no tenemos al Espíritu Santo guiándoles a toda justicia, a toda verdad, porque estas promesas aplican para los que son hijos de Dios. Dice la palabra que Él vino a los suyos y los que eran suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y al ser hecho hijo de Dios, aplica que el oído de Dios está atento a sus oraciones, que el Espíritu Santo le guía, que el Señor le fortalece, que el Señor le guarda, que el Señor le provee, que en medio de la angustia y la tribulación, el Señor está al lado. Aplica para sus hijos. Pero ¿cuántas personas creen que con su fuerza van a superar mil y una situación y dejan a Dios de último lugar? Decíamos, la gente malvada, la gente perversa de aquel entonces demandó señal a Jesús. ¿Y por qué le pidieron señal? Porque no creían que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Escuchen, porque antes de esta situación que se presenta en Mateo capítulo 16, dice la palabra también en Marcos 8, 11 a 13, que la gente en ese entonces también le habían demandado señal a Jesús. Y Jesús dijo así: esta gente malvada, perversa, pide señal del cielo, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y se fue. La gente pide señal y la señal no le va a ser dada, únicamente la señal del profeta Jonás. Después, cuando usted lee en Lucas, que haciendo referencia a esa vez anterior, dice que esa gente perversa pidió señal y él le dijo: la señal del cielo no le va a ser dada, solamente le va a ser dada una señal, la del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre va a estar en el vientre de la tierra 3 días, 3 noches. Preste atención acá. En el momento que toman a Jesús, que Judas le entregó, dice que lo llevan allá donde está el sacerdote, el sumo sacerdote Caifás, y entonces lo están interrogando y mucha gente está testificando y diciendo mil y una cosas en contra de Jesús, pero ninguno de sus testimonios concordaba. Después se levanta uno ahí, usado por el diablo, y dice: no, él dijo que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a construir. Y entonces, pero el sumo sacerdote le hace esta pregunta. Escuchen y preste atención. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, dínoslo ya. Dínoslo ya. Y cuando Jesucristo dice: yo soy, y dijo: blasfemia, y se rompió la ropa. Ha blasfemado, es reo digno de muerte. Ha dicho ser Hijo de Dios. Cuando Jesucristo le dijo así: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, esa palabra hizo que el sumo sacerdote rasgase su vestido, y los otros, como esas personas que siempre hacen lo que los demás hacen, ay, los sumos sacerdotes se rasgaron los vestidos también, ¡guau!, se rasgaron los vestidos y dijeron todo y gritaron: es digno de muerte, debe morir, debe morir, debe morir. Sentenciaron a Jesús por decir: yo soy Hijo de Dios, por ser Hijo de Dios. Sin embargo, esto ya estaba escrito y la palabra dice que eso debía cumplirse. Pero presta atención acá.
todavía en el momento que tienen a Jesús ahí, que le están interrogando, ellos esperaban una señal sobrenatural para decir, no, si es el Hijo de Dios. Jesús había hecho muchas cosas. Juan dice, si escribiesen todas las cosas que él hizo, no cabrían los libros, porque hizo muchos milagros, hizo muchas señales, hizo muchos prodigios. Sin embargo, eso no bastó para que ellos creyesen en Jesús. Y en el momento que le están interrogando, todavía le dicen, no creemos que tú seas, dinos si tú eres. Y cuando él dijo que sí, era el Hijo de Dios, dijeron de una vez, es digno de muerte. Entonces, ellos, todo el ministerio de Jesús, le persiguieron, le acosaron y le siguieron esperando una señal sobrenatural. Acá viene la parte para ese mundo que está esperando también que un ángel le hable, que Dios en persona, el mismo Cristo, se revele a su vida. Bueno, Señor, si tú te le revelaste a Pablo y le apareciste en el camino, ¿por qué no me apareces a mí? Pero es que usted va a hacer el ministerio de Pablo. ¿Será que usted se va a entregar como se entregó Pablo? Porque Pablo, cuando Jesucristo le apareció en el camino, dice que 3 días después ya le estaba saliendo a predicar. Ya Pablo estaba cumpliendo el ministerio. Pablo sufrió. Cuando uno lee los sufrimientos de Pablo, uno no quisiera pasar por ese camino. Señor, mira el camino de Pablo, ponme a 180 grados del lado contrario, porque yo no quiero caminar las pisadas de Pablo. Entonces Jesús dijo en aquel entonces, solo la señal del profeta Jonás. Para ese mundo que escucha la palabra de Dios, para esas personas que usted y yo le llevamos el Evangelio de Jesucristo, que están esperando que Cristo le aparezca en persona, que le envíe un ángel, que haga un milagro sobrenatural, que le muestre los cielos, que le muestre el infierno, que le muestre no sé qué. Para esas personas el Señor dice, ahí está la señal de la cruz. Ahí está la señal de la cruz. El Hijo de Dios, el que no tenía pecado, dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros en la cruz. ¿Quiere una señal a las personas para creer en Jesucristo? Miren 2000 años atrás, aquel hombre en la cruz diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aquel hombre 2000 años atrás cargando el pecado de la humanidad, y cuando Dios carga el pecado en él dice estas palabras, porque aún la mirada del Padre tuvo que apartarse por un instante, y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero era que el pecado de la humanidad en ese momento estaba cubriendo completamente a Jesús, porque él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Murió por nuestros pecados, pero como él dijo, fue a la profundidad de la tierra 3 días, 3 noches y se levantó, resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hoy en día tenemos en muchos lugares del mundo predicadores que están hablando acerca de las señales del levantamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo acá a la tierra. Pero entre esos predicadores tenemos los terroristas del Evangelio. Existen terroristas en el púlpito. Y estos terroristas, cuando Israel lanza una bomba o lanza un misil que llegue a Irán, ahí está la señal. Ya Cristo viene, prepárense, ya hermano, despójense de todo el peso del pecado que hace, ya quedan días. Hay un hermano muy famoso, y es un grande maestro, reconocido internacionalmente, no solamente en América, sino en Europa, Asia y no sé dónde más, tal vez hasta en Marte lo conocí. Digo, en una oportunidad, en una de sus enseñanzas, Cristo viene para tal mes, tal día. Y dijo el día, dijo el mes y el año. Y después salió, después que pasó el día, el mes y el año, que Cristo no vino, que Cristo no levantó la iglesia, porque recuerden, Cristo no va a venir a la tierra, a pisar la tierra, hasta que termine la gran tribulación. Esa es la segunda venida. El levantamiento de la iglesia no es la venida de Cristo, porque dice que desde los cielos, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender de allá, pero de ahí mismo del cielo, va a decir a la iglesia, sube acá.
va a levantar la iglesia. Eso es lo que nosotros conocemos como el rapto, que Pablo dice, no estaba revelado para los antiguos, no estuvo revelado para Israel, mas a él se le reveló que Cristo iba a levantar su iglesia. Después del levantamiento de la iglesia tenemos la gran tribulación. Después de la gran tribulación es que Cristo viene por segunda vez. O sea que el hermano que dijo, Cristo va a levantar la iglesia en tal mes, tal día, de tal año, de este, creo que era de 2024, que Cristo iba a venir, salió después con otros videos, hermano, reconozco que me equivoqué, me dejé llevar porque en verdad tiene mucho conocimiento de la palabra, sobre todo lo que son las profecías bíblicas, lo que es escatología. Escuchen, hoy en día los terroristas que están en el púlpito, cuando Israel lanza un misil en contra de Irán, cuando Israel lanza un misil para Gaza, para donde sea, donde Israel hace cualquier cosa, los terroristas dicen, ya, fin de mundo, Cristo viene ya viene, ya, y crean una alarma. Y entonces un montón de personas, ¡ay, Cristo viene! Voy a morir virgen. Porque algunos también piensan en lo carnal. No tengo mi casa, pero ay, Cristo viene, no voy a hacer tal cosa. Pero, ¿sabe qué? Cuando usted y yo leemos Mateo capítulo 24, 25, Jesucristo está hablando acerca de las señales. Y está hablando y diciendo, va a haber guerra, rumores de guerra, va a haber hambre, peste, va a haber terremotos, va a haber temblores, va a haber... Y Cristo enumera una gran cantidad de cosas. ¿Y sabe cómo dice Jesús? Que no lo dicen los terroristas. Jesús dice así, todo esto será principio de dolores. Los principios de dolores de una mujer que va a dar a luz, en sus principios de dolores, ¿cuántos días pueden durar? A veces una mujer dura con dolores de parto 15 días, 2 días, 3 días. Ahora, en el plan de Dios, Él nos da todas esas señales que enumera Jesús para que nosotros nos apercibamos y nosotros no quitemos de nuestro corazón, de nuestra mente, que si el Señor no viene, todavía puede mandar a la señora, esa fulana que llama muerte. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que usted y yo estemos prestos para ir con Él, que estemos listos para partir con Él. Y entonces las personas, cuando ven que sucede cualquier cosa en el mundo, sobre todo los terroristas que están en los púlpitos, comienzan a tirar alarma a diestra y a siniestra, y no, que si un presidente hace tal cosa, el presidente de una potencia hace tal cosa, no, que ya aquí está una señal, mire, esto es bíblico, ya se unieron las 10 naciones. ¿Cuánto tiempo tiene la Unión Europea? Esas se unieron, pero usted hubiese escuchado los mensajes cuando ellos se unieron, ya Cristo está ahí a la vuelta de la esquina. Hermano, ya se unieron las 10 naciones, lo que dice Apocalipsis, y agarran y quieren crear miedo, terror y pánico para que la gente llegue a Cristo. ¿Sabe qué? Todo el que llegue con miedo, terror y pánico a Jesús, dentro de unos días o después de unos días, esa persona se va a volver al mundo. Esa persona va a abandonar porque no llegó con fe. Él no llegó con convicción de pecado, de justicia y de juicio, sino que llegó con miedo y terror de que el infierno lo esperaba. Y esa persona se va a volver atrás. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice así. Hay unos que dicen así, ¿dónde está su venida? Porque desde hace mucho tiempo escuchamos que dice que viene y no viene. ¿Cuánto tiempo se anunció el nacimiento de Jesucristo? Alrededor de 4,000 y tantos años. Más de 4,000 años se anunció el nacimiento del Mesías. Pero después de esos 4,000 años vino el Mesías, nació. Vivió aquí en la tierra. Predicó el Evangelio. 3 años de ministerio, fue a la cruz, resucitó, está en el cielo, se cumplió. Y así como se cumplió el nacimiento de Jesucristo, su muerte y resurrección, así se va a cumplir el levantamiento de la iglesia, se va a cumplir la segunda venida de Cristo, se va a cumplir el milenio. Pero las señales de los tiempos dicen, muchas personas
estamos viviendo, algunos dicen así, sobre todo los terroristas, estamos viviendo meses, semanas, yo creo que días, porque cada vez que pasa alguna cosita, ellos de una vez encienden las alarmas y ponen la situación como lo hicieron en 1856, si no me equivoco, y también 1880, desde 1856 a casi 1900, Jesucristo estuvo viniendo a la tierra como alrededor de 3 o 4 veces. Esto por los testigos de Jehová y también por los adventistas. Ellos daban fecha de la venida de Cristo. Pero vamos a enfocar unas señales que nos interesa a usted y a mí como iglesia. Salgamos de esas señales acerca de la venida de Cristo, porque usted y yo sabemos que tenemos que estar preparados. El Señor dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad y orad, porque no sabéis si el Hijo del Hombre no viene, pero manda a la señora, la fulana de esa muerte. Velad y orad, porque nosotros tenemos que estar prestos para partir con el Señor. Bien sea que el Señor mande a la señora o que el Señor venga y transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 5, gloria a Dios, capítulo 6, versículo 2. Dice así, 2 de Corintios 6, 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Gloria a Dios. Leo el versículo nuevamente, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Primero, tenemos 3 señales que se van a presentar para nosotros los hijos de Dios todo el tiempo, pero que usted y yo las ignoramos, pero que en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo vamos a comenzar a reconocerla. El Señor dice que hay una señal para un tiempo aceptable. En tiempo aceptable te he oído. Es una señal, la señal del tiempo aceptable. En día de salvación te he socorrido. La señal del tiempo de socorro. Pero también existe la señal del día de salvación. Ahora bien, vamos a desglosar estas 3 señales, porque apartando un poco las señales acerca de la venida de Cristo, veamos las señales de nuestra vida en Cristo y de nuestro caminar como hijos de Dios acá en la tierra. En tiempo aceptable te he oído, la señal del tiempo aceptable. ¿Sabe que esta palabra nos está diciendo que Dios está accesible y dispuesto a ayudar a los que le buscan? Y que es un tiempo propicio para acercarnos a Dios todo el tiempo. Dios está todo el tiempo dispuesto a atendernos. Dios está todo el tiempo dispuesto a escucharnos. Por eso Él dice, en tiempo aceptable te he oído. ¿Sabe qué? El tiempo aceptable de los hijos de Dios es todo el tiempo. 24/7, los 365 días del año, todos los años de vida que el Señor nos dé en Cristo. Ese es el tiempo aceptable de los hijos de Dios. Y Él dice, en tiempo aceptable te he oído. Muchas personas terminan con la vida de su alma en el cuerpo, aquí en la tierra, y nunca tuvieron tiempo para acercarse a Dios. Hay personas que parecen que nacen como programados para ser grandes, y ellos van detrás de la grandeza, van detrás del crecimiento, van detrás del desarrollo, y ellos todo el tiempo usted los ve creciendo, pero todo ese crecimiento nunca tienen tiempo para Dios. Y el Señor dice, en tiempo aceptable te he oído. Yo me voy a atrever a ir un poquito más allá.
El oído de Dios para todos los seres humanos, para todos, estoy hablando no solo de los hijos de Dios, está abierto. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. En ese proceder de las personas al arrepentimiento, su oído está atento cuando ellos vienen arrepentidos, cuando la persona se acerca arrepentido. Por eso usted y yo, en una oportunidad, nos acercamos arrepentidos a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Nos escuchó. En tiempo aceptable te he oído. ¿Cuál es el tiempo aceptable de los seres humanos? Cuando están vivos. Dice la palabra, más vale perro vivo que león muerto. Mientras tengamos vida, tenemos un tiempo aceptable. Todos los seres vivos, los seres humanos tienen un tiempo. ¿Tienen vida? Todavía tienen tiempo. Alguien dijo así, y muchos lo predican, pero no lo tienen con respaldo bíblico. Dicen estas palabras. Bueno, repita conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdone. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y eso no dice. En ninguna parte los apóstoles le dijeron a los que escuchaban, pídanle a Dios que inscriba su nombre en el libro de la vida. No aparece. ¿Sabe qué se aparece? Los que son borrados del libro de la vida. Eso se aparece. El salmista escribió, una vez enojado contra alguno, dijo, Señor, borra su nombre del libro de la vida. ¿Qué dijo el salmista? Esos nombres que están escritos ahí, de esos pecadores que me persiguen, que me injurian, que quieren acabar conmigo, bórralos. O sea que sí estaban escritos, pero fueron borrados. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis, ya finalizando, dice así, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado a un lago, al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué no? ¿Por qué lo echaron? Porque no estaba inscrito. ¿Y por qué no estaba inscrito? ¿Sabe por qué? Porque fue borrado. Fue borrado. Yo soy de los que creo que Dios a todos los seres humanos, cuando nacen, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando muere, si la persona no llegó a Jesucristo, si la persona no se acercó a Dios, si la persona vivió su vida ajeno de Dios, es cuando muere que borran ese nombre del libro de la vida. Nosotros los cristianos no deberíamos decirle a los recién convertidos, a los que están llegando a Cristo, dile al Señor que te inscriba en el libro de la vida. No, ya está inscrito. Hay otros que son más espirituales y dicen así, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida con un lapicero o un esfero de oro y también con tinta de oro. Que mi nombre esté inscrito con tinta de oro, con un esfero de oro. Pero es que la Biblia dice que están inscritos. La cuestión es que no los borren. Y cuando llegamos a Jesucristo, en ninguna de las conversiones, ni en Hechos, y después las cartas de Pablo y de Juan y de Judas, y todas las cartas no conseguimos a ninguno de ellos diciendo que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. El Señor dice en las cartas de Apocalipsis 2 y 3, en una de las cartas de la iglesia, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quién? Al que venciere. No borraré su nombre. Entonces, ¿cuál es el tiempo aceptable? El tiempo aceptable de los seres humanos es mientras están con vida. Pero vamos a la iglesia. ¿Cuál es el tiempo aceptable de la iglesia que no tiene el mundo? La iglesia, los hijos de Dios, tenemos un tiempo aceptable para ser escuchados por Dios. ¿Y sabe cuál es ese tiempo? Todo el tiempo. Las 24 horas, los 3.600 minutos y los no sé cuántos segundos, todo el tiempo, un tiempo que Dios a sus hijos les va a escuchar. Dice Hebreo que nosotros, los hijos de Dios, no dice los hijos de las tinieblas, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, nuestro tiempo aceptable en la presencia de Dios es todo el tiempo.
¿Y sabe qué hacemos nosotros como hijos de Dios? Lo menospreciamos y muchas veces lo despreciamos. ¿Cuántas personas, decía yo, viven sus vidas y nunca tuvieron tiempo para acercarse a Dios y hablar con Dios? Mueren, son borrados del libro de la vida, van a una perdición eterna. Pero ¿cuántas personas llegaron a Jesucristo y tienen tantas ocupaciones que no tienen tiempo para hablar con Dios? Ellos tienen tiempo para aprender inglés, para aprender francés, para aprender chino, tienen tiempo para aprender a hacer cualquier manualidad, cualquier actividad, cualquier trabajo. Tienen tiempo para mil y una cosa, pero no tienen tiempo para hablar con Dios. Y ellos están perdiendo la bendición del tiempo aceptable que Dios quiere estar en comunión con nosotros. Dijo alguien así, tomo las palabras: he aprendido en este corto ministerio que yo puedo hablar con Dios todo el tiempo, que no necesito solamente el momento de rodillas, el momento de cerrar la puerta de mi cuarto, sino que trabajando, caminando, conduciendo, haciendo cualquier cosa, yo puedo estar en comunión con Dios y hablando con Dios. Mi tiempo aceptable es todo el tiempo. Mire, si eso no fuese así, en 1 Tesalonicenses 5:17 no se escribe. ¿Qué dice ahí? Orar sin cesar. No, sin cesar, ¿verdad? César que se quede por allá. Orar sin cesar, o sea, orar todo el tiempo. Y orar todo el tiempo es que estoy ahí arreglando cualquier cosa. Señor, tú sabes, Señor. Y aquí, comunión contigo, arreglemos esto, Señor. Señor, preparemos esta comida. Señor, aquí, yo estoy limpiando, pero tú estás aquí conmigo, Señor. Mira, mi Dios, así como estoy lavando estos corotos, ruego que laves mi alma, Señor. Porque tú sabes que mi alma se ensucia cada vez que yo estoy viendo TikTok, siempre se cuela por ahí alguna cosita, Señor. Cuando estoy viendo YouTube, también se me cuela algo. Cuando estoy viendo en la calle, también algo pasa y se me cuela cualquier cosita. Y entonces, tengo esa comunión y podemos tener esa comunión. ¿Cuál es ese tiempo? Todo el tiempo. Hermanos, debemos aprender como iglesia que nosotros podemos hablar con Dios todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Mis hermanos, mire, usted abrió sus ojos, gracias, Señor. Señor, te amo, Señor, te adoro. Y usted ahora, oró de rodillas, pero se fue a hacer otra cosa y sigue hablando con el Señor. Y habla con otras personas. Mire, yo a veces estoy hablando con personas en mi trabajo y yo estoy ahí. Aquí estoy diciéndole una cosa a la persona, pero aquí estoy en mi espíritu. Señor, dame una palabra de sabiduría. Señor, dame una palabra que yo pueda decirle a esta persona, que sea tú. Porque, y a veces hago o digo cosas indebidas, inmediatamente es como que el Espíritu Santo ahí, como mantenemos esa relación, siento que me redarguye de una vez. Me dice, ya, Señor, perdóname. Eso que dije no debía haberlo dicho. Inmediatamente, ¿pero por qué? Porque aprendido que mi Señor Jesucristo está conmigo todo el tiempo y que Dios en todo momento mantiene una relación de comunicación conmigo. Entonces, cuando aprendemos esto, mis hermanos, nosotros podemos cumplir ese versículo que dice orar sin cesar. O sea, hablar con Dios, porque muchos creen que la oración es solamente arrodillarse y otros se dan golpes de pecho y qué sé yo, pero la oración es que hablemos con Dios en todo momento y lo involucremos en todas nuestras situaciones. Mire, hermano, nos da vergüenza en nuestros pecados involucrar una comunicación con Dios, pero aún con vergüenza y todo, Señor, mira, en esta debilidad mía te fallé, Señor. Es así que nosotros mantenemos esa relación. Entonces, el tiempo aceptable nos envía una señal que dice: todo el tiempo Dios está dispuesto para nosotros, todo el tiempo. Todo el tiempo, en todo momento Dios está dispuesto y su oído atento a sus hijos, a sus hijas que claman a Él día y noche. Jesucristo dice, Lucas capítulo 18, ¿acaso se tardará Dios en responder a sus hijos que claman a Él día y noche? O sea, que mantienen esa comunicación con Él día y noche. Viví esta experiencia estos días atrás.
una prima mía se enfermó y hicieron una peritonitis, le abrieron, todo eso. Y ya tenía alrededor de 10 días. Y todos estos días en la madrugada, cuando yo me levantaba ahora, Señor, esta es mi prima. Y oraba por otra persona también. Y oraba porque, ¿sabe qué pasó con mi prima? Que ella es cristiana desde hace como unos 40 años o más, creo que más de 40 años, sirviendo a Dios fiel, pero por esas cosas que el Señor permite que pase, ella le dio una peritonitis y se infectó toda, le abrieron, le sacaron los órganos, metieron, limpiaron y hacían ese proceso. Pero en todo ese tiempo que ella estuvo así, que fueron alrededor de 10 días, predicaba y en el hospital le predicaba a los médicos, a las enfermeras, y ella decía, no me vaya a hacer nada en la lengua, porque eso es lo único que tengo bueno, y es para alabar a Dios y para testificar de Dios. Y testificó y testificó y estuvo testificando 10 días. Ayer como a las 6 de la tarde murió. Entonces partió con el Señor. Y de todos estos días, el único día que ella se quejó del dolor fue ayer. Y fue en ese momento antes de partir, que decía, me duele, así que es. Pero antes de eso, solamente testificaba, predicaba a sus hijos. Y digo yo, la fe de nosotros es la fe que está acostumbrada a recibir respuestas de las oraciones. Pero la fe de nosotros no ha entendido que Hebreo 11 habla de una fe que va al altar. Y en el altar no es adorar, en el altar es sacrificio. Hay una fe de Hebreos 11 que la iglesia no la quiere, que se llama la fe del sacrificio. Abraham, dice la palabra, que Dios le dijo que sacrificase a su hijo, a su único, a Isaac, al que él amaba. Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar, o sea, llevó su fe y la puso en el altar y estuvo a punto de consumarlo hasta que una voz del cielo le detuvo. La fe de nosotros, por la misericordia y gracia de Dios, está acostumbrada a ser la fe que recibe respuesta, pero no está acostumbrada a ver la fe que va al altar de sacrificio, mucho menos a ver la fe que va a la cruz. Pablo dijo así, cada día muero, o sea, cada día estoy ahí en la cruz, porque cuántas cosas quisiera hacer, pero las llevo a la cruz. Y Pablo, Pedro y los apóstoles, su fe la llevaron al altar de sacrificio, y en el altar de sacrificio murieron. Pablo escribe en una carta que dice así: por vuestras oraciones sé que voy a ser entregado, concedido, voy a ser liberado. Mas sin embargo Pablo no fue liberado, sino que salió de ahí, de esa casa donde lo tenían preso, a la muerte. Pedro fue a la cruz también y no quiso ser crucificado como Jesús, pero igual su fe llegó a la cruz. Y la fe de muchos de ellos, dice la palabra, que fue al altar de sacrificio. No es la fe que nosotros queremos, y por la gracia y misericordia de Dios, Él perfecciona la fe en nosotros, dándonos respuesta a nuestras oraciones. ¿Pero sabe por qué? Porque Él dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Veamos qué es la señal del tiempo de socorro. Las palabras socorro, auxilio, ayúdeme, internacionalmente se marcaron con 3 letras que se reconocen, así sea en árabe, en chino, en japonés, en nuestro idioma, castellano, latino, español. En cualquier idioma usted ve una letra SOS y usted sabe qué es: auxilio, ayúdeme, socorro. La señal del socorro. Cuando usted y yo enviamos señales de socorro al reino de los cielos, me duele la muela, Señor, me duele la cabeza, Señor, pasó algo a un hijo, Señor, pasó algo en el trabajo, Señor, Señor, Señor. No nos hemos dado cuenta, pero usted y yo no las pasamos
intermitentemente enviando señales de auxilio al reino de los cielos. Al que dice, clama a mí, yo te responderé. Amén. Al que dice, no temas, yo te ayudo. Yo te esfuerzo. Yo te tomo de mi mano derecha. Entonces le enviamos señales, Señor, Señor, Señor. Pero ¿sabe qué? Todo eso lo hacemos es porque se presentó una situación que nos tocó. Nos tocó físicamente, nos tocó emocionalmente, nos tocó de una u otra manera que nos sentimos que necesitamos ayuda. ¿Y qué hacemos? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Hermano, cada vez que se presenta una situación en la cual nos sentimos impotentes, es una señal que nos dice, la respuesta viene en camino. Pero tienes que clamar. Necesitas pedir ayuda. Necesitas decirle, Señor, aquí te envío miles de SOS por esta situación. Ayúdame, Señor. Socórreme. ¿Usted quiere ver si Dios le ha ayudado? ¿Usted quiere ver si Dios ha respondido a esas señales de auxilio que usted y yo le enviamos? Haga algo, un ejercicio sencillo. Párese en un lugar y diga, voy a mirar atrás mi vida. Y usted va a conseguir mil y una situación que en aquel entonces pensó que no podía superar, pero que sí pudo. Y que salió. ¿Y cómo salió? Porque vino una respuesta que le ayudó. Amén. Dios nos está ayudando. Dios nos está ayudando. Dios nos ayudó en el pasado. Dios nos está ayudando hoy. Dios nos sigue ayudando. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque es nuestro Padre. Porque Él quiere perfeccionar su buena obra en nosotros. ¿Saben qué dice la Biblia? En tiempo de salvación te he socorrido. Volvamos al versículo de 2 de Corintios que habíamos leído. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos a hablar un poquito del día de salvación también. Esa señal del día de salvación. Cuando usted y yo llegamos a Jesucristo, entendimos por la palabra, por el Espíritu Santo que reveló eso en nuestros corazones, que ese día el Señor nos salvó de nuestros pecados. Gloria a Dios. Y nos dio vida eterna. Amén. Y ese día experimentamos el nuevo nacimiento. Ese día es un antes y un después en la vida de nosotros. Amén. Porque antes no éramos hijos de Dios, pero ese día comenzamos nuestra vida en Cristo, el Espíritu Santo llegó a nuestros corazones y el Señor nos dice hoy así, en tiempo de salvación te he socorrido. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo imaginamos el tiempo de salvación, lo vemos de una manera futurista y pensamos, la salvación es cuando Dios en un futuro nos va a sacar de aquí de la tierra, bien sea que levante su iglesia o que partamos con Él y ya, todas las cosas malas de esta vida habrán pasado. Esa es mi salvación. Pero ¿sabe qué? Usted y yo casi todos los días necesitamos ser salvos de algo. Amén. Casi todos los días necesitamos que el Señor nos salve de una situación, de un peligro, de una cosa que inocentemente podemos hacer. ¿Usted no ha visto cuántos accidentes, tal vez de la manera más tonta, suceden que acaban con la vida de una persona? Si nosotros buscásemos en la cronología de la historia, vamos a encontrar que personas, hasta tomando un vaso de agua, tomándose un vaso de agua, se ahogaron, se murieron. Entonces, comiéndose algo, algunas personas se les quedó la comida aquí, no pudieron respirar más. Y el Señor nos salva de tantas cosas, nos salva de peligro, nos salva de personas que vienen con maldad, nos salva de, a veces, nosotros por ejemplo, cuando cargamos un carro, que alguien nos choque, que choquemos a alguien, de un accidente. Dios nos salva de muchas cosas que usted y yo no vemos. Por eso Él dice así, escuchen,
he aquí ahora el día de salvación. No dice, he aquí mañana el día de salvación. No, he aquí ahora. Hoy. El tiempo aceptable de los hijos de Dios es hoy. El tiempo de socorro de los hijos de Dios es hoy. El tiempo de salvación de los hijos de Dios es hoy. Porque hoy, al igual que ayer, necesitamos que el Señor también nos salve, nos libre de algo. Hay una palabra que yo escribí acerca de esto, de la salvación. Entonces, me gustaría leérsela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así: como cristianos tenemos la impresión de ver la salvación en un sentido futurista que puede interpretarse como la esperanza de un futuro mejor, liberado de las dificultades actuales, de las dificultades dolorosas, de enfermedad, de crisis económica. O sea, un futuro, ¿verdad? Ya, vemos todas esas cosas ya, lleno de promesas positivas. Esta manera de ver la salvación nos predispone para sufrir con resignación cualquier dificultad que llegue a nuestras vidas. A su vez, nos priva de creerle al Señor y a su palabra cuando nos dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Necesitamos distinguir y entender esas palabras que dicen: he aquí ahora. Nuestro tiempo de salvación, al igual que el tiempo aceptable para presentarnos a Dios, es un eterno presente en nuestras vidas. El tiempo de hablar con Dios es un eterno presente. El tiempo de salvación es un eterno presente. El tiempo de socorro es un eterno presente. Porque usted no va a decir al Señor: Señor, socórreme que hace 10 años me iba a caer de las escaleras. Señor, socórreme que hace 10 años me quedé así, casi me atropella un carro. No, usted no puede decir que Dios le socorra del pasado, porque el pasado ya pasó y a Dios le socorrió. Tampoco puede decir: Señor, socórreme si mañana viene un delincuente a robarme. No, porque usted no sabe si va a venir o no va a venir. Pero socórreme hoy, porque hoy sí necesito el socorro de Dios. Hoy necesito la salvación de Dios. Hoy necesito tener comunión con Dios. Hoy necesito hablar con Dios. Y Él dice: es un tiempo aceptable. Es un eterno presente para ti. Un eterno presente que te doy. Amén. La Biblia dice así: aprovechen bien el tiempo. Los días son malos. Esta señal de el tiempo aceptable de hablar con Dios, tenemos que considerar que cuando las cosas nos van bien y nos están saliendo bien, necesitamos hablar con Dios. Cuando las cosas comienzan a salir un poquito mal, necesitamos hablar con Dios. Cuando las cosas empeoraron con mucha dificultad, necesitamos hablar con Dios. Y Él dice: este tiempo es aceptable. Vean esa señal. Están tranquilos, no pasa nada, vengan a mí. Vean esta señal, parece que vino una nube negra por allá, vengan a mí. Amén. Vean esta señal, los niños están comenzando a portarse mal, necesitan acercarse a mí. Así necesitamos siempre reconocer que en todo tiempo Dios quiere tener comunión con nosotros. Amén. Dios quiere guiar nuestras vidas, Dios quiere enseñarnos que así como los hombres en el tiempo de Jesucristo no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios ni como el Mesías y le pedían mil y una señal, nosotros como iglesia a veces estamos esperando que Dios nos dé una señal. Señor, dame una señal de que soy hijo tuyo. Señor, dame esta señal. Y queremos que Dios nos esté enviando señales para confirmarnos que somos sus hijos. Señor, dame una señal de que yo estoy inscrito en el libro de la vida. Estás vivo. Escuchen, el que está vivo está inscrito en el libro de la vida. Los que se mueren sin Cristo son borrados. Los que mueren con Cristo, sus nombres permanecen y no van a ser borrados. Entonces, muchas personas están pidiendo muchas señales. ¿Y qué queda con nosotros para la iglesia? Señor, si mis oraciones no son gratas delante de ti, lo que estoy pidiendo no es lo correcto, dame una señal.
dame una señal. Yo voy a decir lo siguiente. Dios es soberano, es Dios. Cuando Él quiere, da una respuesta conforme a la oración que hemos pedido. Cuando Él quiere, da una respuesta conforme a su voluntad, que es mejor que lo que nosotros hemos pedido. Cuando Él quiere, sana a una persona, y cuando Él quiere, permite que muera esa persona. Ahí está mi prima. Más de 10 días en el hospital, hicieron 3 operaciones, y en las 3 le sacaban todo y murió. Pero murió, y la Biblia dice, según Hebreo, alcanzó testimonio de ser hija de Dios. Porque solo se dedicó a predicar y a testificar de Jesucristo en medio del altar, montada ahí en el altar del sacrificio, solamente proclamó la grandeza de Dios. Y nosotros queremos que Dios nos dé respuesta de tantas cosas. Señor, mira, debo $100. Dame una señal por donde que lo voy a buscar. Es decir, a veces nosotros por pequeñeces nos escuchamos. Pero cuando extendemos nuestra vista a otras personas que tienen cosas más grandes, ay, Señor, gracias porque has tenido misericordia de mí. Has tenido misericordia de mí. Entonces, no cometamos el error de los fariseos y los saduceos que le decían a Jesús, muéstranos una señal porque esos milagros no es suficiente. Lo que dice tu palabra no es suficiente. Mire, nosotros tenemos esta señal que es tangible, viva, eficaz, se llama palabra de Dios. ¿Qué quiere señales? Ahí están. Señales de que hijo de Dios, y el que está perdido, aquí dice señales de los que están perdidos también. Pero el problema de ellos era, decían que Jesús es un impostor. No creemos que sea el hijo de Dios. Nosotros los hijos de Dios, no creo que el Señor sea mi Dios porque tengo ya tanto tiempo pidiendo por esto y no me dan respuesta. Entonces, si no hay respuesta, diga yo soy hijo de Dios. Y si hay respuesta, soy hijo de Dios. Y si el Señor permite que pase alguna situación que nos produce alguna dificultad, un dolor, lo que sea, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos creyendo en Él, seguimos teniendo fe en Dios. Hebreos capítulo 11 se escribió no solamente para la fe que tiene respuesta, sino para la fe que no tiene respuesta, pero permanece. En Hebreos 11, cuando usted tenga tiempo, lea que muchos fueron aserrados, apedreados, los prendieron ahí en candela, les hicieron cuantas cosas para matarlos, y su fe, ahí echando candela, ahí estuvo la fe. Y otros los estaban cortando con una sierra y ahí murieron enfermos. Ay, pero ¿por qué Dios no los salvó? No, sí los salvó. Ellos están en el reino de los cielos. Ellos están en el reino de los cielos. Hay muchos que se murieron en una cama con plumas de ganso y están en el infierno. Que murieron con la comodidad más grande del mundo y de esa comodidad partieron al infierno. Pero luego se habla de muchos que murieron en situaciones de verdad bastante dolorosas, pero fueron al reino de los cielos. Y habla de otros héroes de la fe, como Abraham, como Isaac, como Jacob y Moisés y todas personas que Dios dio respuesta, Dios les usó y fueron también grandes héroes de la fe. Algunos estuvieron en las riquezas como David y partieron al reino de los cielos después del trono, y otros estuvieron en un lugar de tormento y salieron de ese lugar de tormento para el reino de los cielos también. Y no hablo de un lugar de tormento allá en el infierno, hablo de un lugar de tormento de los hombres, donde los hombres lo torturaban para que negasen a Dios, para que negasen a Cristo, y no negaron al Señor y Salvador. Amén. Esa es la fe que el Señor quiere que usted y yo aprendamos. La fe que tiene respuesta y la fe que no tiene respuesta, pero que permanece creyendo en Jesucristo. Todos los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Vamos a darle gracias a Dios. Gloria a Dios.
Padre bueno, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, buen Dios, porque